de la dimensión de catequesis y evangelización. Muchas gracias. Agradecemos de todo corazón su cercanía a través de este congreso, donde de alguna manera manifestamos el gran deseo que tenemos de caminar juntos, de seguir construyendo la Iglesia sinodal. Les comento todo lo que está en torno al congreso del cual estamos siendo partícipes para que podamos entender su dinámica y también podamos entender lo que se espera de ese congreso, porque no es un punto de llegada, es también un punto de arranque para algunos elementos pastorales que tenemos. Primero, tenemos que decir que el Congreso de Sinodalidad Catequística, del cual ahora somos partícipes, está enmarcado dentro de 4 coordenadas. ¿Cuáles serían esas 4 coordenadas? Primero, el Congreso nace en el marco del Plan Pastoral del trienio 2019-2021 de la Dimensión Nacional de la Nueva Evangelización y Catequesis, cuyo objetivo principal giraba en torno a la espiritualidad y estructura sinodal para la catequesis, de tal manera que el Congreso apuntaría a no ser un acontecimiento aislado, sino un punto clave de referencia e interconectado con otras tantas acciones pastorales. Nuevamente, el Congreso entonces no es un evento aislado, sino que le ha venido dando fuerza a algunas acciones pastorales que hemos emprendido como Dimensión Nacional de Evangelización y Catequesis, pero como ya lo dije, también es un punto de arranque para otras tantas. Segundo, el Congreso se ubica dentro de la etapa pastoral a la que hemos llamado Construyendo la Iglesia Sinodal al servicio de la catequesis. En ese sentido, podemos decir que el Congreso marca una de las acciones primeras que intentan poner las bases del gran edificio de sinodalidad desde el cual se quiere atender la catequesis en México. Pero es eso, parte de una primera etapa, ante un largo camino por recorrer en la generación de una nueva forma de organización pastoral en la catequesis. Hemos pensado en diferentes etapas que nos lleven a ir acentuando poco a poco esa espiritualidad y estructura sinodal. Estamos concluyendo la primera etapa. Tercero, la espiritualidad de sinodalidad en la catequesis, de la cual el Congreso es un pequeño reflejo, intenta responder al llamado del Papa Francisco y del episcopado mexicano a construir proyectos pastorales ambiciosos y que respondan adecuadamente a las tendencias que la realidad nos van marcando. Estamos convencidos de que la renovación y conversión pastoral necesita pasar por la experiencia del diálogo, del sentido de pertenencia a la misión de la Iglesia y del caminar y construir juntos. Por tal motivo, creemos que el proyecto general de pastoral propuesto por los obispos de México nos trazan la orientación adecuada para organizarnos sinodalmente. El encuentro eclesial para Latinoamérica y el encuentro eclesial para México, cuyo móvil es precisamente la sinodalidad, nos indican que vamos por el camino adecuado. Cuarto, el Congreso fue diseñado para generar una serie de diálogos, interacción, incorporación y conexiones entre todos aquellos que estamos al servicio de la transmisión de la fe y que de alguna u otra manera representamos el rostro de la catequesis en México. Por lo mismo, esperaríamos que después de ese congreso se empiecen a hacer posibles 4 cometidos. ¿Cuáles serían estos 4 cometidos? Primero, la elaboración de proyectos pastorales de cada ámbito sinodal
con el que se marcará el rumbo de los siguientes años. Recordemos, en el plan pastoral de la DINEC hemos presentado 7 ámbitos de sinodalidad que durante ese congreso se harán presentes, nos darán una perspectiva de su trabajo y nos estarán invitando a incorporarnos a él. El segundo cometido que esperaríamos del Congreso, la incorporación de los diferentes actores de catequesis al ámbito sinodal que les corresponda. Ya mencionaba, estarán aquí los coordinadores de cada ámbito, presentarán su ámbito y esperamos que a partir de esta información y de lo que se ha trabajado en los talleres, cada catequista, los diferentes actores que están en ese terreno, puedan decir: yo puedo servir en ese ámbito, ya conozco quién es el coordinador, me pongo de acuerdo con él para empezar a dialogar y a trabajar sinodalmente. Tercero, la asunción de la espiritualidad de sinodalidad en las diferentes formas de organización de la catequesis. Cuarto, la creación de una red virtual de catequistas en sinodalidad, desde donde podamos compartir y promover la riqueza del trabajo que se viene realizando en las diócesis del país. Ahora nos están siguiendo por medio de esa página que se creó. Con ella, como ya se mencionó durante los talleres, algunas entrevistas que se tuvieron, esta página tiene la función de crear una red de catequistas con los cuales podamos ya entrar en una relación más profunda para compartir contenidos, para compartir experiencias y para seguir caminando juntos. Dicho esto, podemos entender el objetivo de ese congreso, que es el siguiente: contemplar y celebrar la sinodalidad de los diversos ámbitos del ministerio de la catequesis en la Iglesia de México, para discernir qué hacer y cómo hacer la voluntad de Dios, caminando y construyendo juntos el reino de Dios. Creemos que la vivencia de los talleres y del retiro de sinodalidad que han venido realizando en las diferentes diócesis nos permitirán disfrutar y entender sin mucha dificultad los contenidos que estaremos compartiendo durante ese congreso, lo cual a su vez nos dará la oportunidad de que cada uno pueda sumarse y dar propuestas a este trabajo de organización de los diferentes ámbitos sinodales. Nuestro congreso está diseñado en 3 bloques. Primero, celebración, agradecimiento y consagración del ministerio y sinodalidad del catequista, lo cual se ofrecerá cada día con la Eucaristía. Segundo bloque, contemplación, discernimiento y proyección pastoral del acontecimiento sinodal en la catequesis, lo cual se vivirá en un ciclo de 7 conferencias, las cuales a su vez irán acompañadas por la presentación de un ámbito sinodal y un espacio de comentarios o preguntas al ponente. El eje temático que nos guiará es construyendo la Iglesia sinodal al servicio de la catequesis. Y el tercer bloque, ejercicio de apropiación del tema y de aportaciones a los ámbitos sinodales. Eso se realizará por medio de fichas de trabajo. Los que estamos aquí presencialmente haremos equipos de trabajo para compartir y los que están en línea también tendrán la oportunidad de contestar algunas preguntas que se les van a presentar. Incluso se les hará la invitación de que si pueden organizarse por diócesis, por grupos, incluso por provincias, para comentar esas fichas de trabajo y las puedan subir a las plataformas, se les va a agradecer. Si no pueden, bueno, individualmente, pero tienen la intención de favorecer a cada ámbito sinodal, ayudarles a diseñar su proyecto de pastoral. El Congreso, como lo pueden notar, se ha diseñado en forma híbrida, por lo que contamos con la presencia física de 100 personas aproximadamente y de 5,000 inscritas en línea. Ello nos ha permitido adentrarnos en este mundo maravilloso
de lo digital, pero sin descuidar la belleza y riqueza del estar juntos. De ahí ese modelo híbrido. Por tal motivo, agradecemos a Dios por las nuevas experiencias de vida que nos va permitiendo. Pues si la pandemia que ha aquejado a la humanidad nos llevó a replegarnos por algún tiempo mientras aprendíamos a cómo afrontarla, ahora nos ha permitido el desarrollo creativo de nuevos modos de supervivencia en la pastoral. El Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística y la forma en que las diócesis vivieron su preparación a través de los talleres de sinodalidad son un reflejo de que la semilla brota y resurge en los terrenos y momentos más inesperados, y de que los y las catequistas siguen siendo los trabajadores de la viña del Señor que más imprescindibles pueden ser en las diferentes horas y circunstancias en que nuestro Dios y la historia nos llaman a colaborar. Creemos que ese congreso es el gran grito que nos convoca a aventurarnos a encauzar la pastoral de la catequesis por un renovado camino o vía, esto es, la vía pulcritudinis, que desde esa perspectiva consiste en la alegría y belleza de caminar juntos y cumplir con ello la petición de Cristo hecha a su Padre, que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Bienvenidos todos, les auguramos un excelente y fructuoso congreso. Un fuerte aplauso, por favor, al Padre Gerardo. Pues bien, nos han puesto en la antesala de este congreso y vamos a vivirlo con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo. En este momento quiero presentarles a la maestra Olga Carcur, que es parte del equipo base de la DINEC, quien nos comenzará a presentar el primer ámbito de sinodalidad que vamos a tener y que proponemos desde la dimensión nacional, para el cual les pido un fuerte aplauso para la maestra Olga Carcur. Muchas gracias. La verdad que ha sido un gusto para mí poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes este hermoso Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística. Que bueno, con la contextualización que nos ha dado el Padre Gerardo, pues nos va ubicando más en el contexto en el que estamos. Pues bien, yo quiero recordar un poco lo que nos dice el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado, que nos ha estado ayudando a redescubrir que el estilo cristiano, el estilo de todo aquel que nos decimos cristiano, pues es un estilo sinodal, es caminar juntos. Y nos afirma que el camino sinodal es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que inclusive ya hemos visto aquí estos mensajes que nos hablan de sinodalidad y que nos van ubicando también en el contexto. Bueno, así la sinodalidad es elemento fundamental de la vida y de la misión de la Iglesia. Ya sabemos que la misión de la Iglesia es evangelizar. Entonces, la sinodalidad, pues hay que asumirla como nosotros catequistas. Bueno, también vimos que Monseñor Fidencio nos nos invitaba a todos los catequistas de México a vivir este congreso con un sentido pleno, a sumarnos a la DINEC, a descubrir que la sinodalidad es alegre y es bella, porque tiene como modelo y autor a Jesucristo, camino y belleza por excelencia. Así, bueno, el espíritu de sinodalidad es el punto de arranque de todo el proyecto de DINEC. Lo asume en todos sus planes, proyectos y estructuras. Y todos hemos ya vivido en algún momento los talleres que nos ayudaron a caminar hasta este punto del Congreso Nacional, por lo que ya estamos un poquito más familiarizados con las estructuras sinodales y que propone la Dimensión Nacional de Evangelización y Catequesis, que les recuerdo, pues son 7, que ya les mencionó también ahorita el Padre Gerardo, son 7 ámbitos sinodales, que son como espacios humanos y estructuras para asumir la sinodalidad en la catequesis.
Bueno, pues todos estos ámbitos forman el cuerpo total de la Dimensión Nacional de Evangelización y Catequesis, donde todos nos hacemos responsables y partícipes de esta misión, porque todos somos DINEC. Bueno, a través del siguiente video que vamos a ver, que se les va a proporcionar ahorita, se realizará la presentación del ámbito sinodal de equipo DINEC, al cual ahorita estoy representando. Es uno de los 7 ámbitos, el equipo DINEC, el equipo base DINEC, a quien ahorita represento y que vamos a ir conociendo un poco a través de este video. Identidad. La Dimensión Nacional de la Nueva Evangelización y Catequesis es un organismo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Profética del Episcopado Mexicano, para dar respuesta a los desafíos del país a través del Ministerio de la Catequesis. El objetivo: promover y animar los procesos de la pastoral catequética, en comunión y sinodalidad con las otras dimensiones e instancias de educación en la fe, para fortalecer el encuentro y seguimiento de Jesucristo en la comunidad cristiana. Así, la DINEC, asumiendo la sinodalidad, ha propuesto una estructura pastoral por ámbitos sinodales, como una dimensión de la Iglesia que ejerce una misión en el terreno particular de la pastoral catequética. El fin de estos ámbitos es compartir la salvación y darle vida a la evangelización y a la catequesis del país, de manera comunitaria y de los diferentes dones, tal como lo hicieron los apóstoles en la multiplicación de los panes. Los ámbitos quedaron conformados de la siguiente manera: equipo base y asesores de la DINEC, responsables provinciales de evangelización y catequesis, coordinadores diocesanos de evangelización y catequesis, catequetas, formadores de catequistas, congregaciones religiosas de carisma catequético y finalmente instancias seculares y eclesiales. Los coordinadores de los ámbitos sinodales han sido elegidos dentro del equipo de los responsables provinciales, los cuales ahora forman parte indispensable de colaboración estrecha con el equipo base DINEC. Ámbito sinodal del equipo base. El equipo base, guiado por Monseñor Fidencio López Plaza, coordina, anima y acompaña a cada ámbito sinodal para asumir la criteriología, las propuestas y el trabajo catequético. Cada ámbito, teniendo un coordinador, organiza y comparte sus objetivos y tareas. El equipo DINEC está conformado por equipo base, equipo de asesores, coordinadores de ámbitos sinodales. Equipo base: Monseñor Fidencio López Plaza, responsable de la Dimensión Nacional. Presbítero licenciado Gerardo Blanco Pozos, secretario. Hermana maestra María Isabel Ramos Olvera. Maestra Olga Carcur Castañeda. Licenciado Sergio Adrián Romero Cruz. Presbítero licenciado Héctor Medina Cortés. Equipo de asesores: exsecretarios DINEC. Presbítero Dr. Francisco Merlos Arroyo. Presbítero licenciado Hermilio Cárdenas González. De la Universidad Pontificia de México: Presbítero Dr. Antonio Ernesto Palafox Cruz. Presbítero Dr. José Félix García Benavente. Presbítero Dr. Agustín Gutiérrez Mena. Presbítero Dr. Ramón García Reynoso. Catequeta: Presbítero licenciado Javier Acosta Águila. Coordinadores de ámbitos sinodales. Los 6 ámbitos de sinodalidad restantes los conforman: ámbito de sinodalidad de responsables provinciales de evangelización y catequesis, presbítero licenciado Luis Aviles. Ámbito de sinodalidad de coordinadores diocesanos de evangelización y catequesis, presbítero licenciado Otoniel Ochoa Nieto. Ámbito de sinodalidad de catequetas, presbítero licenciado Javier Yael Cebada. Ámbito de sinodalidad de formadores de catequistas, presbítero licenciado Víctor Murillo Beltrán. Ámbito de sinodalidad de comunidades de carisma catequístico, hermana Isabel Ramos Olvera.
ámbito de sinodalidad de instancias seculares y eclesiales, Elia Hurtado y Araceli Venegas. Toda la operatividad pastoral que se pretende recae en ellos. En la DINEC creemos que toda pastoral, y en el caso particular de la catequesis, es necesaria una criteriología, es decir, una doctrina, una filosofía, unas verdades que sostengan y den firmeza a cada una de esas pastorales. En el ámbito sinodal del equipo DINEC tenemos la siguiente criteriología: el espíritu de sinodalidad, la interlocución y transversalidad, y el contemplar, discernir y proponer como método de trabajo. Criteriología, espíritu de sinodalidad. El espíritu de sinodalidad es el marco de referencia imprescindible y método de trabajo para que la DINEC se ponga en relación eclesial con todas las instancias y niveles dentro y fuera de la Iglesia. Así, el ámbito sinodal de equipo DINEC colabora sinodalmente con los otros niveles o ámbitos de sinodalidad. Hacer operativa la criteriología de sinodalidad le corresponde al ámbito de sinodalidad de equipo base y equipo de asesores, encabezada por Monseñor Fidencio López Plaza. Se realizan actividades para llevar a cabo la sinodalidad, reuniones del equipo base con cada ámbito sinodal y el Congreso Catequístico Nacional para ámbitos sinodales. Interlocución y transversalidad. La interlocución y la transversalidad entre la DINEC, la Comisión de Profética y otras comisiones son el principio fundamental de comunión. Mirar, sentir, actuar transversalmente en catequesis en todo el trabajo pastoral. Una mirada transversal ayuda a ver todo y las partes a la vez, que nos aleja de las miradas fragmentadas y miopes de las propuestas pastorales particulares. Sentir transversalmente las alegrías, los gozos, las heridas, las esperanzas, las crisis, los anhelos del pueblo mexicano y de los catequistas, se convierten en un detonador extraordinario para la intervención pastoral y salvifica. Actuar implica dejar a un lado posturas de francotiradores en las acciones pastorales, para pasar al terreno de trabajo en equipo, donde todos nos descubrimos como necesarios para los otros. Contemplar, discernir y proponer como camino. El contemplar, discernir y proponer es un método apto para muchos ámbitos de la catequesis. Se pide que se profundice, ejercite y difunda. Una catequesis en salida y con sentido sinodal requerirá de métodos que ayuden a visualizar creativa y técnicamente el campo por recorrer. El método será muy importante, pues, incluso a propósito de la Iglesia sinodal, también significa camino. El método contemplar, discernir y proponer está enmarcado dentro del modelo pastoral de planificación participativa, propio de la Iglesia Comunión, y tienen un acento cairológico, en cuanto que provocan a una lectura del querer salvífico de Dios, a partir de la historia y circunstancias que vive el hombre y la misma Iglesia. En el fondo, los tres momentos de este método se convierten en tres actitudes cristianas fundamentales, que conforman una manera de proceder con mirada de discípulo. Los que conformamos el ámbito sinodal equipo DINEC formamos parte del cuerpo sinodal que nos presenta desafíos. Ante la centralización del trabajo pastoral de la DINEC, es necesario pasar a ser un catalizador del trabajo que se realiza en los diferentes ámbitos eclesiales. Ante la tentación de querer coordinar y dirigir toda la pastoral desde un nivel nacional, es necesario potenciar la autonomía y la comunión de las diócesis y de las provincias eclesiásticas trabajando en sinodalidad. Podemos comprender lo que corresponde al ámbito sinodal de DINEC, reconociendo que no trabaja solo, sino con los provinciales, con los asesores que acompañan este trabajo sinodal. Pues bien, quisiera concluir esta parte recordando que caminar juntos es la expresión de la eclesiología de comunión. Es un gran desafío, como nos lo mencionaba Monseñor Fidencio hoy, y tenemos que nosotros enfrentarlo en este tercer milenio que vivimos. Si queremos, como comentaba, ser fieles a la voluntad de Dios y construir el reino. Pues bien, los invitamos, los animamos a caminar juntos, a crear vínculos para la catequesis de México y para asumir esta espiritualidad de sinodalidad como un estilo de vida.
es muy importante este estilo de vida en la evangelización, en la catequesis, para entonces hablar de una iglesia en salida y que cumple su cometido de misión de llevar el evangelio a todos. Pues hay que sumarse a este gran proyecto donde nadie se siente excluido, porque todos somos DINEC. Muchas gracias. Sin duda, el inicio de nuestro congreso nos marca una gran pauta para todo el trabajo que tenemos que realizar a nivel nacional, ¿no creen? Desde casa seguramente también se están preguntando y asumiendo estas responsabilidades que tenemos. Pues bueno, es momento de comenzar, de entrar ya con nuestras conferencias, y para este primer momento tengo el honor de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Presento al doctor Rodrigo Guerra López, nacido en la Ciudad de México en 1966. Obtuvo el doctorado en Filosofía summa cum laude por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Ha realizado diversos estudios en la Universidad Católica de Alemania. Obtuvo el posgrado en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Se ha desempeñado como coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México y ha sido catedrático en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Católica de Chile. Ha impartido las Karol Wojtyła Memorial Lectures en la Universidad Católica de Lublin, en Polonia. Ha escrito diversos artículos académicos y culturales en las revistas Nexos, Este País, Tópicos, Open Insight, Medellín, Medicina e Morale, entre otras. Es columnista habitual del periódico El Heraldo de México. Ha escrito como autor o coautor 35 libros, principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética y la filosofía social. 3 de estos libros han sido prologados por el Papa Francisco: Católicos y Políticos, La irrupción de los movimientos populares y Discovering Pope Francis. Ha sido secretario privado y coordinador de asesores del gobernador del estado de Querétaro, vicepresidente de Canaco, miembro del consejo directivo de USEM Puebla, presidente de Cáritas en la diócesis de Querétaro durante 10 años, director general de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y director y fundador del Observatorio Social del CELAM y del Observatorio Social de la SEM. Fue nombrado miembro del equipo de expertos en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. Actualmente es miembro del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos, de la Fundación Rafael Preciado Hernández AC, del equipo de reflexión teológica del CELAM. Ha sido nombrado por el Papa Francisco miembro ordinario de la Academia Pontificia Provita y recientemente miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada y participa en su Consejo de Gobierno. Les pido por favor que recibamos al doctor Rodrigo Guerra con un fuerte aplauso, que nos impartirá la ponencia Signos, Gritos y Realidades que claman una iglesia sinodal. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Agradezco mucho a Monseñor Fidencio la amabilidad de invitarme y la confianza, y a todos ustedes la paciencia de que estén aquí este día con calorcito y seguramente a lo mejor cansados un poco ya por tanta introducción, para poder platicar un ratito sobre un primer tema dentro de nuestro Congreso de Catequesis que me han pedido que se intitule Signos y Gritos que claman a una iglesia sinodal. El título es afortunado, es providencial, porque utiliza unas palabras que de repente pueden parecer un mero recurso motivacional, pero realmente tocan algunas fibras importantes que vale la pena atender y entender para poder valorar realmente la importancia que tiene el que todos participemos en una conversión sinodal de la iglesia. La primera palabra que aparece en el título es la palabra signos. Signos.
Signo es algo que cuando lo conocemos nos remite a algo más. A veces hay un ejemplo muy sencillito que nos permite entender muy bien qué es un signo, y es cuando de repente apuntamos con el dedo a una cierta dirección, el hombre sabio se fija hacia dónde está apuntando el dedo, no se queda mirando el dedo, no se queda mirando el dedo, porque el dedo es signo de algo más. El dedo sirve como estímulo para que mi inteligencia y mi corazón apunten a un horizonte mayor que el del dedo. Este ejemplito tan sencillo y tan elemental nos puede permitir descubrir algo fascinante, algo profundo, algo muy propio de nuestra fe, y es que toda realidad es signo. Toda realidad apunta a algo más que ella. El significado del signo, el significado de las personas, de las cosas, de las situaciones, de las circunstancias, a las personas con fe nos permiten descubrir siempre algo más. Voy a decir esto mismo de otra manera. Dios no actúa dentro de la historia a pesar de las circunstancias, sino a través de ellas. Y lo podemos reconocer si descubrimos en las circunstancias signos. Yo entiendo que a veces podemos todos caer en la tentación de ver como de manera mágica, hasta cierto punto esotérica, los signos. No sé si han encontrado en el camino de la vida personas que cualquier cosa que sucede, pues ya lo interpretan de una manera más o menos chabacana y hasta pseudo sobrenatural. Si un perro pasa por la casa, pues es que me lo mandó Dios. O si de repente sucede una cosa muy buena, pues es Diosito. Y si sucede una muy mala, pues también está. Eso tiene una parte de verdad, pero tiene un cierto límite. Tiene una parte de verdad porque, en efecto, nuevamente repito, toda realidad es signo. Lo importante es que el significado del signo lo descubramos a la luz de la fe. Y aquí es donde hay otra idea muy importante que el Papa Benedicto nos regaló. Es muy chiquita la manera de formularla, pero vale la pena como profundizar en ella y tal vez meditarla un rato. Que es cuando el Papa Benedicto nos decía, la fe es método de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que las realidades, las circunstancias, muchas de tipo social, muchas de tipo eclesial, pues podemos escuchar a los especialistas, a los analistas, decirnos muchas cosas. Por ejemplo, si vemos las noticias, si revisamos el internet, podemos encontrar hoy una gran cantidad de información sobre pobreza, democracia, situación social de México, la pandemia. Si le rascamos un poquito más al internet, vamos a encontrar cuestiones sobre la iglesia, que si el Papa dijo, que si el Papa hizo, que si los obispos tales o cuales, etcétera. Pero cuando solamente miramos esas realidades desde una perspectiva puramente humana, puramente secular, cuando cancelamos a la fe como método de conocimiento, muy rápidamente, aunque no hayamos ido a una universidad extraña ni nada, podemos caer en la tentación de creer que todos son juegos de poder, de que todas son intrigas, de que todo está mal. ¿Por qué? Porque las noticias, tanto de la sociedad como de la iglesia, muchas veces no presentan la lectura a la luz de la fe de la propia realidad que nos toca vivir. No la presentan. Voy a poner un ejemplo muy sencillito. De repente un especialista puede decirnos, una cosa real, que con motivo de la pandemia, en México hay 14 millones de nuevos pobres. A principios del año 2000 había 13 millones de personas en la clase media que hoy están ya situadas en la pobreza. Ese es el dato, durísimo, demoledor, por su significado social y porque habla de que en este país somos una máquina generadora de pobres en niveles impresionantes. No hay ningún país en el planeta Tierra que soporte 13 millones de nuevos pobres en 14 meses.
No existe eso. Pero para un hombre de fe, esto no solamente es un dato interesante de análisis social. Para quienes estamos ciertos de que Jesús acompaña la vida, para quienes estamos ciertos de que Jesús no es un ideal inspiracional, no es un horizonte para la vida futura, sino es una presencia constante en nuestra vida que acompaña mis preocupaciones, mis alegrías, mis tristezas, que sabe mejor que yo mismo lo que me sucede por dentro. Podemos descubrir un significado nuevo a la hora de ver el dato de los 13 o 14 millones de nuevos pobres y descubrir que es Cristo con presencia real el que nos está llamando a través de los más pobres. El Papa Juan Pablo nos había ya dicho algo que se nos olvidó mucho a todos, que la presencia real de Jesucristo se encuentra en la Eucaristía, por supuesto, y en los sacramentos, pero también hay presencia real, dice el Papa en Ecclesia in America, en la palabra de Dios y en las personas, en especial en las pobres, en las heridas, en las lastimadas, en las marginadas, en las humilladas. Presencia real. Algo que todavía más se nos olvidó es que el Papa Paulo VI, antes de Juan Pablo II, Paulo VI, cuando inaugura la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano en Medellín, Colombia, se reúne con campesinos e indígenas y hace un largo discurso centrado en una sola idea. Los pobres son verdadero sacramento de Jesucristo, dice el Papa Paulo VI. No voy a abundar más en este punto, simplemente por el momento, simplemente ubiquemos con claridad que un dato empírico propio de un analista, para un cristiano, si está cierto de la presencia de Cristo en la historia, puede revelarle un dato de fe para poder actuar en esa misma historia y hacer y cumplir con el plan de Dios. Evidentemente, si descubrimos a los más pobres como presencia real de Jesucristo, la vida cambia, porque todos somos muy devotos de la Eucaristía, seguramente hacemos horas santas y sabemos que ahí está la presencia real de Cristo. En la liturgia de las horas, los padres aquí presentes se acordarán que hay un momento a lo largo de las lecturas del oficio de lecturas, en donde hay una lectura de San León Magno, en donde San León Magno dice que delante de, por ejemplo, de un recién nacido, él se arrodilla. ¿Por qué? Porque es como el Santísimo, dice San León Magno. Porque un recién nacido es un hijo de Dios que, si además ha recibido el bautismo, tiene una plenitud de gracia en su vida, que es un verdadero signo de que Dios está presente en medio de la historia, etcétera. La palabra signo entonces es muy potente. En la doctrina social de la Iglesia hablamos de signos de los tiempos y se nos exhorta a estar atentos, no a dejarlos pasar, sino estar atentos para ver qué sucede en nuestra historia, en nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestro México, y entonces, mirando eso, descubrir qué pide Dios. En el título de esta conferencia aparece una segunda palabra, que es la palabra grito, que es muy fácil trivializar. Creer que simplemente es un cierto alarmismo, una cierta palabrita ahí como para despertarnos, para poner un poco de interés. Pero resumo su significado contando en cierto sentido es una anécdota. Estamos en el año 2014, el Papa está a punto de inaugurar, falta un día para inaugurar el Sínodo Extraordinario de la Familia, y se hace una asamblea de oración en Roma, van miles y miles de personas, la plaza de San Pedro se llena y todavía la vía de la Conciliación se llena con personas en la noche, con velitas en las manos, rezando por el éxito del sínodo, en donde se van a discutir los nuevos problemas del matrimonio y la familia. Se va a discutir el gran tema del amor herido. Después de rezar el rosario y de hacer de oír una serie de testimonios, aparece el Papa, toma la palabra y da un discurso impresionante, que dice más o menos así: pidamos al Espíritu Santo
que descienda sobre los obispos y sobre todos los aquí presentes, para que reaprendamos a escuchar el grito del pueblo, porque el grito del pueblo es la voz de Dios. Y hoy el pueblo está sufriendo. Se los vuelvo a repetir porque es muy impresionante. Es el discurso en la vigilia de oración antes de la inauguración, antes del inicio del sínodo extraordinario sobre la familia. Pidamos que el Espíritu Santo descienda sobre los obispos y sobre todos los aquí presentes para que podamos reaprender a escuchar el grito del pueblo, porque el grito del pueblo es voz de Dios. Es verdadera voz de Dios. Estas frases tampoco son meramente motivacionales o retóricas. Estas frases implican una verdad teológica que hemos pasado de largo muchas veces y que en la teología más clásica se denomina sensus fidei fidelium. Existe un sentido de fe entre los fieles que es infalible, infalible, dice el Concilio Vaticano I. Hay un sentido de fe en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios que camina en la historia, que a lo mejor no se expresa el pueblo de Dios con palabras rebuscadas, con conceptos sofisticados, con rollitos ahí muy elaborados, propio de los eruditos. A veces el pueblo de Dios se expresa con palabras muy sencillas, torpes a los oídos castos de los expertos, y a veces ni con palabras, sino con gritos, con gemidos. La palabra grito implica cuando el alma ha detectado que hay un motivo de preocupación, de tristeza, de angustia, y ya no sabe cómo hablar, entonces el alma grita, grita. Y eso es voz de Dios, dice el Papa. Es voz de Dios. Tenemos que aprender a leer los gritos y los signos que hoy nos regala la circunstancia social y eclesial para vivir la fe y para vivir en particularmente con ojos de fe el gran desafío de la sinodalidad. ¿Cuáles son los signos y gritos que hoy nos regala la vida social? Pues si hiciéramos el elenco completo serían muchísimos. Yo simplemente menciono algunos para provocar, para motivar, para que tratemos de mirar con atención que la realidad es también parte del plan de Dios, porque a través de ella se expresa parte de lo que Dios quiere que hagamos. En casi todas las conferencias como estas, siempre en la sesión de preguntas aparece alguien que pregunta, bueno, y todo eso tan bonito, ¿cómo se le va a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para tal cosa? Por ejemplo, para vivir la sinodalidad. Pues la primera lección es miremos las noticias, porque parte del cómo va a estar inscrito en los signos que logramos descubrir, primero en la realidad social y segundo en la realidad eclesial. En la realidad social de nuestro México, hoy tenemos que reconocer que, como nos enseña la Iglesia, estamos en medio de un cambio de época. Ese es un gran signo que caracteriza el momento histórico en el que estamos viviendo. Un cambio de época, más que una época de cambios, estamos en un cambio de época. Nos dice Aparecida, nos dice Evangelii Gaudium. ¿Qué significa cambio de época? Que las certezas, las seguridades, en las que a lo mejor muchos de los que estamos aquí fuimos educados, hoy ya no son certezas y seguridades para las nuevas generaciones. Cambio de época significa que los lenguajes, los símbolos, las maneras de convivir, de expresar, de vivir la vida, el amor, la verdad, la justicia, están cambiando radicalmente en las nuevas generaciones. Un padre y un hijo, al momento de dialogar, un sacerdote y un seminarista recién llegado en su primer día de seminario, aparentemente hablan el mismo idioma, hablan de verdad, de justicia, de iglesia, de libertad, de vocación, pero en el joven todas esas palabras están resignificadas profundamente.
rediseñadas, reconfiguradas. Y a veces caemos, no nos damos cuenta de que creemos que nos entendemos y después de 2 o 3 años de vida seminarística o después de que mis hijos empiezan a vivir la adolescencia, realmente me doy cuenta que yo no he entendido nada y que ellos no me han entendido lo que les he querido decir, porque la brecha generacional es más grande que nunca debido al cambio de época, debido a que el cambio de paradigma global es muy fuerte. Este cambio a los viejecitos como su servidor, miembros de la tercera edad, nos da mucho miedo. Y siempre pensamos que hablar de cambio de época es criticar estas novedades que presentan las nuevas generaciones y suspirar por nuestra juventud que era distinta. Eso es un mal enfoque. No todo lo pasado fue mejor, ni todo lo presente y futuro es malo. El cambio de época está lleno de luces y de sombras. Tiene sombras, el irracionalismo, el emotivismo exagerado, pero también tiene luces, un aprecio nuevo que a muchos de nosotros nos faltó, de la vida afectiva, de la vida comunitaria, del diálogo y la paciencia, etcétera. Entonces, cuidado con pensar que esta posmodernidad, este cambio de época es totalmente negativo. No es así. Ay, pero hoy hay muchos relativistas, homosexuales, proabortistas. Sí los hay. Pero también hay muchas cosas buenas que los racionalistas de la época pasada, como su servidor, no apreciamos, no subrayamos. Y por eso es que ahora hay una reacción muy fuerte de las nuevas generaciones buscando nuevos caminos de realización personal y social. Entonces, un primer signo es el cambio de época. Tenemos que estar atentos al cambio de época para ver qué nos dice a la luz de la fe. Nuevamente, Dios no actúa a pesar de las circunstancias, sino a través de ellas. Dios no actúa a pesar del cambio de época, sino a través del cambio de época. Tenemos que descubrir qué significa a la luz de la fe las nuevas presencias juveniles, las nuevas culturas juveniles, los nuevos lenguajes juveniles, las nuevas diversiones juveniles. Por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Y cómo tengo que yo responder? San Pablo se enfrentó a contextos muy desafiantes, muy complejos, muy paganos, muy idólatras, cuando viajó a Atenas. Si hubiera sido un mochilón como su servidor, hubiera condenado todo lo que vio. Pero San Pablo, si ustedes recuerdan, cuando llega a Atenas, se fija que hay muchos ídolos a la entrada de la ciudad, se fija en uno que está en un altar vacío, se le queda grabado en la mente y en el momento en que varios días después es invitado al Areópago a hablar, les dice así: varones atenienses, he visto que ustedes son un pueblo muy religioso. He visto numerosos altares a la entrada de su ciudad y uno de ellos me ha llamado la atención. Un altar que dice al Dios desconocido. Y de ese Dios yo les vengo a hablar. Fíjense cómo San Pablo, en un contexto sociocultural muy adverso, muy pagano, muy idólatra, en el ámbito sexual, en el ámbito religioso, en el ámbito cultural, en el ámbito político, no comienza su predicación con la condena, con el señalamiento, con el se van a ir al infierno, sino voltea la tortilla totalmente y en ese ambiente adverso, lo primero que dice es el aspecto positivo y verdadero que él encuentra en esa cultura adversa. He visto que ustedes son un pueblo muy religioso, muy religioso. Esa es una gran lección. Podríamos poner otros ejemplos, la Virgen de Guadalupe, etcétera, que nos dejan la misma lección. Que cuando hay una cultura compleja y muchas veces hasta idólatra, la presencia cristiana lo que debe de hacer primero que nada es abrazarla, asumirla. Solo lo asumido es redimido. Solo lo asumido es redimido.
una tesis cristológica importantísima de la teología dogmática, pero que tiene una traducción pastoral. ¿Cuál es la traducción pastoral? Que yo tengo que aprender a abrazar toda circunstancia, toda realidad humana, en especial las más alejadas, las más adversas, las más complejas. Porque solo lo asumido es redimido. No estamos diciendo aquí ninguna estupidez del tipo de acepta todo, no. Estamos diciendo que al asumir desde la fe una realidad humana es para purificarla, para elevarla, para que se encuentre plenamente con Cristo. Pero sí es abrazarla en el sentido más cálido y caritativo del término. Cuando un enemigo, cualquiera, de la iglesia, de la fe, de la política, o lo que sea, en vez de recibir abrazo, recibe encontronazo, cruzada, corte de cabeza, pues evidentemente se polariza, se radicaliza más. Pero si nuestro adversario, nuestro problema, nuestra dificultad es abrazada, piensen en un hijo homosexual, piensen en un matrimonio herido, piensen en una amistad que tenemos, tal vez un familiar cercano que ha caído en algún vicio. Si esa persona es abrazada, empieza un camino pedagógico que lo abre hacia Dios. Lo único que hace digerible la verdad es la caridad. Cuando la verdad se afirma sin caridad, destruye. Cuando la verdad se afirma sin caridad, destruye. Verdad y caridad deben de ir siempre unidas. Pero muchos de nosotros, medios talibanes, medios fariseos, medios celotes, creemos que basta decir la verdad para que ya eso sea un acto caritativo. No es cierto. La verdad, por ejemplo, muchas veces se tiene que anunciar con enorme paciencia, porque nuestro interlocutor necesita ir despacio para asimilarla. Despacio para asimilar. En catequesis ustedes son expertos en eso, en tener la paciencia adecuada para con los distintos edades además, ¿no? Los niños, los jóvenes, los adultos, etcétera. La paciencia adecuada para que la verdad de Cristo, que es plena, que es grande, que es maravillosa, se asimile poco a poco. Algunos podrán comer un alimento muy fuerte, una carne roja, y otros apenas y al principio podrán comer panecito remojado con leche. El ejemplito es de la Sagrada Escritura y es siempre muy pedagógico. No todos podemos aceptar todo de golpe y como si no nos quedara de otra. Conviértete ya. Pues no, así no es la vida. Así no es la vida. Entonces, una primera lección es fijarnos en el cambio de época para ver qué significa en términos pastorales. Tenemos que mejorar nuestras formas de penetrar la cultura de nuestro tiempo. Tenemos que penetrarla, que conquistarla, que reconquistarla y hacernos presentes como evangelizadores y catequetas, aún en los espacios y ambientes más nuevos, más vanguardistas, más periféricos. Porque si esperamos a que las personas se acerquen a la catequesis y a la evangelización bajo formas tradicionales que funcionaron hace 10, 15, 20, 30, 50 años, vamos a estar extraviados. Hoy hay que llevar la evangelización y la catequesis al internet, al Instagram. De repente alguien me dice, yo ya tengo Facebook. Sí, pero Facebook es para los viejitos. ¿Sí me explico? Los viejitos nos sentimos recómodos en Facebook. Pero sí, o sea, uno puede detectar la edad psicológica de una persona preguntándole, ¿qué red social usas? No, Facebook. Ah, pues pásale aquí por tu credencial del INSEN. ¿Sí me explico? Pero evidentemente las nuevas culturas juveniles no se están cocinando en Facebook. No se están cocinando en Facebook. Se cocinan en otras redes sociales. Por poner un ejemplo de redes sociales. Pero lo mismo es en los lenguajes, lo mismo es en la pedagogía y en la didáctica propia de la catequesis. Lo mismo es en el sentido misionero de la catequesis, de salir más allá de las aulas de la parroquia y llevarla a los lugares de encuentro juvenil, de trabajo, etcétera, a distintos ambientes. Más vale arriesgar y equivocarse que seguir con nuestras formitas
que es que muy seguras, en una zona de confort, en donde no somos iglesia en salida, sino que seguimos esperando a que la gente se acerque a la parroquia para ver si se catequiza. Puta, pues así no vamos a ir a ningún lado. No sé si me explico. Así no vamos a ir a ningún lado. La iglesia o es iglesia en salida o la fe se enfría. Solo la fe se fortalece dándola. Es que yo no estoy preparado. La fe no se fortalece con los altos estudios, se fortalece con el espíritu misionero. Es que yo apenas me acabo de convertir. No hay pretexto, no hay pretexto. La fe se fortalece dándola, dándola, dándola. Es la lógica que va hacia afuera, la de la iglesia en salida, la que ayuda a vivir una fe madura. La fe que no se arriesga al sentido misionero se vuelve una fe burguesa y termina disolviéndose en el confort de la bonita vida burguesa, como gente bonita que va a Palacio de Hierro y a Liverpool los fines de semana. No sé si me explico. Pero los discípulos de Cristo se arriesgan, se arriesgan, se arriesgan. Segundo signo y grito que podemos encontrar en nuestra sociedad, además del cambio de época, y que es muy importante en nuestro país y en toda América Latina, es la presencia de los más pobres. La presencia de los más pobres. ¿Por qué? Pues nada más y nada menos porque son más de la mitad de la población del país. Desde un punto de vista cuantitativo, estamos hablando de que muy posiblemente en este país el 64% de la población está debajo de la línea de la pobreza el día de hoy, es decir, después de la pandemia. Porque hubo un incremento de pobres a un nivel aceleradísimo. Como ya les decía, ningún país aguanta 13, 14 millones de nuevos pobres en 12 meses. Nadie aguanta eso. Y nuestro país está así. Y segunda cosa, porque más allá de los números y de que sean muchos, siempre los pobres, si les prestamos atención y construimos amistad con ellos, nos evangelizan. Esta última expresión es importante tomarla completa. No basta tener actividad asistencial hacia los más pobres. No basta ir una vez al año en una super mega misión y llevarles cositas. El Papa Francisco nos insiste que una dimensión constitutiva de nuestra fe es dejarnos educar por los pobres, dejarnos evangelizar por los pobres. Es por nuestro bien. Porque cuando nosotros hacemos una actividad de evangelización, de catequesis o asistencial, pero construimos una amistad con los más pobres, el que termina siendo evangelizado es uno, porque uno descubre en medio de la limitación, del dolor, de la angustia, de la pobreza, muchas veces, más claramente que en ningún otro lugar, el sentido puro de la fe, es decir, la fe sencilla, la fe confiada, la fe del que no tiene nada y por lo tanto se entrega todo a Cristo. Eso vaya que nos falta a ti y a mí. Entre más cositas tenemos en nuestra vida, más seguros estamos de nuestras propias fuerzas y acudimos a Dios solo en situación de emergencia. Mientras que el que no tiene nada nos educa en el verdadero sentido de la fe, viviendo con esperanza y con confianza en Jesús y en María de Guadalupe de manera radical. Allí hay una segunda signo y grito que tenemos que aprender a entender y a atender: la presencia de los más pobres. La opción preferencial por los pobres no es optativa. Fue optativa para Jesús. Pero una vez que Jesús hizo su opción de nacer pobre entre los pobres, para ti y para mí es una dimensión constitutiva de la fe. Si yo creo en Jesús, no hay otra manera de vivir la fe más que construyendo servicio y amistad, dice el Papa, amistad empírica, amistad comprometida. Significa estar dispuesto a compartir la vida con los más necesitados, con los más humillados. Segundo lugar, a nivel social, además de los pobres, en donde hay un signo y un grito importante que en el fondo va a reclamar la sinodalidad, que es la presencia de la mujer.
La mujer ha sido invisibilizada a lo largo de los siglos. Revisen cualquier libro de historia. Y sin necesidad de estar aquí leyendo loqueras de teorías de género y cosas por el estilo, revisen con ojos limpios simplemente cualquier libro de historia y se van a llevar una tremenda sorpresa, que es la narración solo de la dimensión masculina de la humanidad. Muy pocas figuras femeninas aparecen en la historia universal. Una de las pocas instituciones que al menos al contar su historia cuenta historias femeninas es la iglesia, ¿eh? Porque hay santas, porque hay experiencias femeninas relevantes en la historia de la iglesia, pero es una situación realmente excepcional, que la iglesia sí, desde hace muchos siglos, cuenta, narra, explica que hay algo valioso en las presencias femeninas, religiosas, laicas, etcétera, ¿no? Y ahí están todas las santas en la historia. Pero en general, en la historia de todas las culturas, de todas las civilizaciones y de prácticamente casi todas las religiones, la presencia femenina está invisibilizada, como si no fueran relevantes para la transformación del mundo. El que hoy comience a despertarse una nueva conciencia a favor de la mujer es un signo de los tiempos. Es un signo de los tiempos. Es una bendición que tenemos que primero que nada agradecer. Ya era hora. El Papa Juan Pablo, que no es sospechoso de ser liberal en ningún sentido, decía en Mulieris Dignitatem, que es la carta que él escribió explicando la misión y la vocación de la mujer en el mundo. Decía, la subordinación de la mujer al varón es fruto del pecado. Y los cristianos no estamos llamados a vivir de acuerdo a la ley del fomes, del pecado. El Papa Juan Pablo II ya nos decía eso. Ya nos decía eso. Si le hubiéramos hecho caso, sin necesidad de ninguna teología exótica, hoy la iglesia tendría un rostro bien distinto. Bien distinto. Porque varones y mujeres seríamos apreciados de manera igual en la sociedad y en la iglesia. Pero no le hicimos caso. Y hoy seguimos teniendo en muchos espacios y ambientes de la sociedad y de la iglesia la misma situación que en tiempos de Juan Pablo II, de Paulo VI, de Juan XXIII, de Pío XII o de León XIII. ¿Y cuál es esa situación? Que a la mujer se le atiende, se le sonríe, se le pide que limpie el salón, ¿sí me explico? Que lave la ropa interior del padrecito, que limpie el templo y hasta ahí. Pero cuidadito con que a una mujer se le ocurra decir, oiga, yo pienso que, porque entonces es una histérica. Que una mujer levante la voz, porque es una gritona. ¿Sí me explico? Y cositas por el estilo. Si un varón levanta la voz, es de personalidad fuerte. Si una mujer grita, es una histérica. No sé si me explico. Ese tipo de visión de machirrín alfa dominante que yo tengo y que muchos de los varones tenemos, es patológica, es enferma, es viciosa y es antievangélica. Jesús no miraba así a las mujeres. Jesús no convivía así con las mujeres. Jesús y las mujeres son un kairos en la historia de la humanidad que muy rápido se olvidó y que hoy necesitamos reivindicar. No para proclamar un feminismo exótico, sino para proclamar el verdadero feminismo que brota de la Sagrada Escritura y de una recta comprensión del depósito de la fe. Más aún, en el misterio de la redención, la mujer tiene un lugar especialísimo, porque sin el fiat de María, el misterio de la redención no se hubiera dado. Primera cosa. Y sin una mujer que fuera primero que nadie a atestiguar la resurrección, los varones no hubieran recibido la buena noticia. El primer querigma fue femenino. Cristo ha resucitado. Y quien anuncia por primera vez, el primer anuncio sobre la resurrección fue una mujer. Eso no es secundario. Eso no es teológicamente irrelevante. Y eso no debe de ser pastoralmente estúpido. Gracias por el recordatorio. Es bien importante entender
que la presencia femenina dentro de la sociedad y dentro de la iglesia implica un misterio sagrado. Y hoy es necesario que todos, varones y mujeres, pero muy especialmente las mujeres, reivindiquen su lugar en la sociedad y en la iglesia. No se diga, aquí veo algunas religiosas, en la vida consagrada, por amor de Dios, en la vida consagrada, en donde la vida consagrada no ha sido correctamente entendida, dice el Papa Francisco. La vida consagrada femenina. Luego me curo en salud para que no digan que el hereje ya apareció. La vida consagrada no ha sido rectamente entendida, la vida consagrada femenina, porque se le ha subordinado, humillado, recluido a funciones muy heroicas, de servicio indiscutiblemente valiosísimo, pero la vida consagrada puede y debe tener también espacios relevantes en la toma de decisiones para el presente y el futuro de nuestra iglesia. Es asombroso que primero el Papa ha nombrado mujeres al frente de importantes responsabilidades en el Vaticano y muchos obispos todavía no se arriesgan a poner de responsables en importantes puestos pastorales a mujeres competentes para que el genio femenino aflore por el bien de la iglesia. Esto ya no puede seguir así. No sé si me explico. Dice el Papa Francisco. Dice el Papa Francisco. Último signo. Los más jóvenes. Los más jóvenes. Los más jóvenes no son solo una promesa para el futuro, son el presente de la iglesia. Si queremos saber cómo va a estar la iglesia en el futuro, veamos a los jóvenes de hoy. Veamos a los jóvenes de hoy, hambrientos de que alguien los invite a un gran reto donde quemar la vida. Los viejecitos de la tercera edad como su servidor, muchas veces decimos, es que los jóvenes son apáticos, son flojitos, ya no tienen energía, están echadotes ahí con el Xbox todo el día, en el celular clavados, etc. Fíjense que si eso es verdad, lo único que indica es que quienes hemos fracasado somos los adultos. Porque si un joven está echado todo el día delante del Xbox o delante del celular, se debe a que no encuentra en los adultos una propuesta existencialmente atractiva para quemar su vida por Cristo. Entonces, no es problema de que, estos jóvenes desorientados, les faltan muchos valores. No, el problema somos los adultos desorientados y estúpidos, burguesotes, que no damos un testimonio así de contundente, que sea una invitación para que el joven despierte y diga, por Cristo voy a luchar por la verdad, por la justicia, por la vida, por una iglesia más sinodal, etc. No sé si me explico. Ya para terminar, todos estos son signos y gritos que están en nuestro ambiente, están en nuestra atmósfera, están delante de nuestros ojos y claman por una iglesia sinodal. ¿Qué significa esto? Ustedes seguramente ya han estudiado cosas sobre la sinodalidad, espero no aburrirlos con este final, pero iglesia sinodal no significa solo que el Padre y yo ahora nos vamos a llevar bien, algo así como caminar de la mano. ¿Sí me explico? Sí, yo ahora voy a estar más unida al Padre. Pues no, ese no es el punto. Sinodalidad significa corresponsabilidad real por el bien de la sociedad y de la iglesia. Corresponsabilidad, porque ser sacerdote, ser obispo o ser laico, todos tenemos la misma dignidad fundamental, porque la dignidad fundamental proviene del bautismo. Ser sacerdote, laico, consagrado, consagrada, es una diversificación ministerial, pero no confiere mayor dignidad. La dignidad fundamental es ser hijo de Dios. Nos enseña el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, en todo el apartado sobre el bautismo. Por eso el Papa dice, es que no hemos leído la Lumen Gentium, no hemos leído el apartado sobre el bautismo. Bueno, a lo mejor está muy sofisticado, pero yo me acuerdo del catecismo del Padre Guerra, ¿no se acuerdan? El de la carita del niño. ¿Sí me explico?
¿Qué ahí no dice que por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, miembros de la iglesia, herederos del reino, hermanos de Jesucristo? ¿Qué no dice eso el catecismo de papel revolución ese que todos usamos en la catequesis? No sé si me explico. ¿Qué no dice eso? Pues si dice eso, pues tomémoslo en serio. Somos hijos de Dios, todos. Herederos del reino, todos, sin excepción. Miembros de la iglesia, con la misma dignidad, todos. Hermanos, hermanos, en el sentido más carnal del término, de Jesucristo. De Jesucristo. Si es así la cosa, la diversificación ministerial, el que haya ministerio de un tipo o del otro, que el sacerdote, el obispo tengan un ministerio particular dentro de la iglesia, no debe de significar que entonces yo soy una especie de peón en un juego de ajedrez perfectamente sacrificable, sino que yo tengo derechos y obligaciones al interior de la iglesia que debo de conocer y aprender para poder participar más dignamente en ella. La sinodalidad no significa disminuir la autoridad de los obispos y de los sacerdotes. No significa caer en un democratismo estúpido. Significa reaprender a escucharnos sabiendo que todos tenemos la misma dignidad. ¿Cuánta cultura de la escucha nos hace falta? Somos re buenos para hablar. Los conferencistas, úchale, nos echamos rollazos inmensos. Ya me dijeron que me quedan 1 minuto. Entonces ya me están diciendo que le corte 3 minutos. Entonces que le corte. Pues tiene toda la razón, porque somos re buenos para hablar, pero no para escuchar. Y acuérdense, el cristiano es oyente de la palabra, oyente de la palabra. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios en la Biblia y la palabra de Dios también en la circunstancia y en la presencia y en el dolor y en la aflicción de mi hermano. Entonces, como oyentes de la palabra, tenemos que crear una cultura eclesial nueva. A todos nos va a costar mucho trabajo. El Papa Francisco lo resume. El Papa Francisco lo resume en una sola expresión. Ya basta de clericalismo. Malo que algunos sacerdotes sean clericales, verticales, autoritarios y aplasten y supriman el papel de la vida consagrada y de los fieles laicos y laicas. Pero lo más malo no es eso. Lo más malo es que muchos consagrados, consagradas y fieles laicos nos lo creemos y lo aceptamos y hasta lo aplaudimos. Y creemos que el laico comprometido es el que se la vive en la sacristía. La misión propia y específica de los fieles laicos no es vivir en la sacristía, no es cargar el incensario ni cantar en el coro. Todas esas actividades son muy dignas. Las hacemos los laicos de manera subsidiaria, pero no son nuestra misión propia y específica. La misión propia y específica de los fieles laicos, nos enseña el Concilio Vaticano II, es transformar el mundo según Cristo. Es decir, los laicos tenemos que oler a banqueta, a calle, a mercado, a vida familiar, a la escuela pública, a escuela privada, a sindicato, a partido, a gobierno. Ese es nuestro lugar ordinario de santificación. Y se tiene, pues sí, que los fieles, la misión propia y específica de los laicos es estar bien metidos en el mundo. No nos santificamos en la sacristía, sino en el mundo. En el mundo. Y si vamos a la sacristía, es para ayudarle subsidiariamente al Padrecito, que no puede con todo, y que qué bueno que le ayudemos. Pero que nunca, nunca la colaboración en actividades intraeclesiales suprima nuestra vocación propia y específica. Por eso en la catequesis, y más la dada por laicos, tiene que oler a doctrina social, tiene que oler a laico. No podemos dar la misma catequesis que tal vez da el sacerdote o la religiosa. Los laicos tenemos que aprender a evangelizar y a catequizar al modo de los laicos. Y eso significa reivindicando. Eso significa reivindicando nuestra propia identidad secular. Secular. Los laicos tenemos que aprender a vivir como iglesia
es decir, en comunidad, esta identidad, nunca solos. Por eso la comunidad de discipulado misionero es tan importante, que los matrimonios nos acompañemos como comunidades de fe para no naufragar en la vida cristiana. Matrimonio que vive en soledad su vida cristiana, matrimonio que muy rápidamente entra en crisis. La comunidad nos recuerda, nos ayuda a los motivos para perseverar. Y además, si es verdadera comunidad cristiana, nos saca de la zona de confort y nos manda a la misión. Nos manda a conquistar a nuevas parejas, a nuevos grupos, a nuevos ambientes, a nuevos jóvenes, a nuevas periferias, a nuevos espacios que a lo mejor son tan nuevos que hasta nos pueden dar un poco de vértigo, pero estamos llamados a ir hasta los confines del mundo, dice el Señor. Aquí detengo la exposición y sí, agradezco mucho la confianza para tocar estos temas y si hay tiempo para preguntas o comentarios, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Le agradecemos, doctor, su disposición, su buena... Acá, si gusta pasar aquí al escritorio para seguir con esta dinámica también de preguntas para que aquellos que tengamos alguna duda o alguna inquietud respecto a la conferencia que se nos ha expuesto, que ha expuesto el doctor, que le agradecemos, estos 4 puntos que son muy importantes de la realidad, que como cristianos tenemos que estar atentos, el cambio de época, la situación de la mujer, los jóvenes que están perdidos también lo tenemos y los más pobres. Los más pobres. Hizo mucho por eso lo dejo al último. Hizo mucha acentuación en esto. Somos una 60 y tantos %, que eso es alarmante. Entonces es un dato que para nosotros desde la fe nos debe de cuestionar. Pues bien, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, estamos dispuestos. Por lo pronto tenemos una pregunta desde la conexión vía internet, que se la comparto. Nos dice de la zona de la arquidiócesis de Tlalnepantla. Mélida nos pregunta, le pregunta, en los talleres previos a este congreso, nos dimos cuenta que a muchos catequistas nos hace falta aprender a caminar en sinodalidad y sobre todo porque sentimos que muchas veces no somos escuchadas o escuchados, aunque comuniquemos el grito de nuestras comunidades. ¿Cómo hacer para ser escuchadas desde los ámbitos superiores de la Iglesia? ¿Cómo hacemos para que desde allí se lleven a cabo acciones que nos unan y no que nos separen? Pues agradezco la pregunta de la persona que pregunta desde Tlalnepantla estas cosas. Es una pregunta muy pertinente y la respondo con una expresión del Papa. El Papa, cuando ha convocado a sínodos, les ha pedido siempre a los obispos: escuchen con humildad, para así hablar con parresía. Parresía es una palabra que significa algo así como valor, como valentía. Entonces, escuchen con humildad para poder hablar con valentía. Son como 2 cosas importantes. Nuevamente, necesitamos aprender a escuchar, no a reaccionar instantáneamente como si tuviéramos la piel muy delicada y que inmediatamente somos reactivos. No, escuchar con atención lo que el otro dice para que luego entonces encuentre la manera de vivir la valentía. Muchas veces yo no hablo con valentía y no soy escuchado porque antes yo no escuché suficiente atención y paciencia al otro. Puede parecer contradictorio porque muchas veces escuchamos y escuchamos y escuchamos conferencias, por ejemplo, o lo que nos dicen los padrecitos, y al final nos sentimos poco escuchados porque nunca nos tocó la oportunidad de hablar. No sé si me explico. ¿Cuántas asambleas están llenas de conferencias, pero la participación es muy pobre? Entonces, el mensaje del Papa no es para caer otra vez en ese error, sino es para escuchar con atención, podríamos decir, y entonces encontrar así la oportunidad adecuada para vivir con valentía el riesgo de hablar. El riesgo de hablar. La Iglesia hoy necesita ambas cosas: escucha
pero también valentía de hacer presente la inquietud que en conciencia y desde mi corazón yo traigo para decirle a mi iglesia sobre tal o cual cosa. Evidentemente hay un momento en que hay que pedir la gracia de Dios para que nos dé la fuerza profética para hablar con caridad y con claridad, caridad y claridad, y también un acto de voluntad, que me tengo que lanzar al ruedo de manera más decisiva. Hoy tenemos la ventaja de que hay de aquel padre que interprete esa valentía como algo fuera de lugar, porque es el Papa, la autoridad del Santo Padre, la que podemos tomar como argumento y decirle, perdóneme, pero el Santo Padre aquí sí manda. Y el Santo Padre nos pide que nos escuchemos y nos dejemos hablar mutuamente. Evidentemente tendrá que haber prudencia, evidentemente tendrá que haber moderación, tiempos bien definidos. A muchos nos encanta tomar el micrófono y no soltarlo y echar conferencias y demás. En los sínodos, los obispos tienen 4 minutos para hablar. Y si se pasan un segundo, les apagan el micrófono. Así es de clarito. Aquí para nuestra sensibilidad exquisita latinoamericana, si nos apagan el micrófono nos podemos a llorar y hacemos un circo y yo tengo derecho ¿sí me explico? No. En los sínodos de los obispos con el Papa presente, todos los obispos pueden hablar, escuchar con humildad y hablar con valentía durante 4 minutos. Exactamente. Nada de que un poquito más porque ya voy a terminar, ni más. Se le apaga el micrófono al señor cardenal. Yo vi como, por ejemplo, al cardenal Sodano le apagaban el micrófono. Al cardenal Sodano. ¡Pum! Ya, se acabó. Oiga, pero es el cardenal Sodano. Al Papa le importa un pito quién sea el cardenal Sodano. ¿Sí me explico? Le importa un pito. Se acabó su tiempo. Y así también con nosotros. Tenemos que aprender a crear los modelos de orden, de prudencia, de brevedad, para que todos podamos ser escuchados. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, doctor, aquí, si gusta hacerla, por favor. El ámbito catequético trabaja con la familia. Me gustaría que nos dieras algunos criterios para fundamentar y asumir que la familia es ese espacio natural para vivir la sinodalidad. La pregunta pues puede llevar a muchas reflexiones, nada más digo una sola idea. Para la iglesia hablar de la familia es hablar de sí misma. La familia no es un tema más. La iglesia, primero que nada, es familia. Primero que nada es familia. Entonces, ya ven que tenemos pues, departamentos, divisiones, áreas, dimensiones hoy diversificadas, que jóvenes, que vida, y de repente por ahí aparece familia. No sé si me explico. Y a veces, sin querer queriendo, creemos pues, que es un tema más de los muchos que hay que atender. Y no es así. Para la iglesia, hablar de la familia es hablar de sí misma. Porque el tema de la familia es el tema eclesiológico por excelencia. La familia es verdadera iglesia doméstica. Entonces, evidentemente, es buenísimo que la catequesis y la familia estén vinculadas estructuralmente, porque eso significa que la catequesis nunca estará hablándole a una iglesia abstracta, sino una iglesia real, que es la que hay en las familias. La verdadera iglesia de Cristo es la que hay, y la que hay es esta. ¿Sí me explico? Pluriforme, de muchos carismas, de muchas sensibilidades, y sobre todo, con muchos perfiles familiares. Muchos perfiles familiares familias muy estables, familias muy frágiles, familias rotas, familias recompuestas, familias extrañas, pues todas tienen que ser abrazadas por el misterio de la iglesia. Entonces, hasta ahí le dejo, tal vez habría que decir muchas más cosas, pero bendito sea Dios que la familia no es un tema más, sino es el tema fundamental para que la iglesia entonces desde la base resurja. Toda reforma de la iglesia implica reforma y conversión de las familias. Si no se empieza por ahí, pues todo se queda en palabritas y en poses y en etiquetas y en logos, pero la iglesia real no cambia, ¿no? El tema es la familia, claro. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de nuestra comunidad virtual y nos dice, ¿qué diferencia hay entre
pobreza espiritual, mente de pobre o pobreza simplemente, de la Universidad Católica Virtual de México. Sí, la palabra pobre admite varios significados. En la Sagrada Escritura se dice anawim. Anawim es la viuda, el leproso, el niño, el que no tiene que comer, el que por alguna razón es marginado. La mujer es anawim. No sé si me explico. Es decir, todas las formas de marginación son pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente la palabra pobre se refiere al pobre económico, pero tampoco el concepto es tan amplio que todos somos pobres porque a todos nos falta Dios en el corazón. No, tranquilos. De acuerdo a la Sagrada Escritura, la palabra pobre sí es amplia, pero no tan amplia como para que no. Tiene un sentido. La podemos traducir como cualquier forma de marginación, de exclusión, de ser apartado, de ser excluido. O sea, en cierto sentido, pobre es todo aquel que no es aceptado por una comunidad. Eso significa pobre. Pobreza de espíritu es otra cosa. Es un don y una virtud que debemos de practicar los cristianos para vivir libres de los bienes materiales. Pobreza de espíritu es aquel que confía su vida totalmente en Dios y deja de confiar, por amor de Dios, en los poderes del mundo. Y entonces ese es un pobre de espíritu. Es un bienaventurado porque es pobre de espíritu. Entonces, tenemos que tener cuidado aquí porque hay una tendencia al interior de la iglesia de creer que sí, la opción preferencial por los pobres es muy bonita, pero todos somos pobres. Pobreza no, porque si la reducimos a la cuestión económica, entonces te vuelves marxista. No. Pobres son también los leprosos, también los homosexuales, también las personas que abortan, también las personas, todos esos son pobres. Y la opción de la iglesia preferencial es por los pobres, para atenderlos en su necesidad, a través del método de construir amistad con ellos. ¡Ah, caray! Qué distintas se ven las cosas cuando vemos esto así. El Papa Francisco se ha desvivido en las catequesis, ahí en las misas en Santa Marta, para explicarnos esta verdad. Y es muy importante ya darle el golpe en fidelidad al magisterio del Santo Padre. Muchas gracias. Doctor, tenemos otra pregunta. Nos dicen, las crisis más agrias de la Iglesia, como son las causadas por los abusos, ¿se consideran como gritos que exigen sinodalidad? ¿Y de qué manera afrontarlos? Ese tema es excesivamente grande y no lo podemos tratar aquí prácticamente casi de ninguna manera. A lo mejor amerita una exposición mucho más amplia. De manera muy sintética, yo lo único que diría es: la crisis de abuso sexual es un signo también de los tiempos, es un grito de nuestra iglesia, dolorosísimo. El Papa Francisco ha pedido que el modo para tratar esta crisis sea cero tolerancia. Así de claro. Cero. Un poquito, no, cero. Y reparación del daño. Por eso los grupos, movimientos y congregaciones que han afrontado esta crisis con sus propios miembros y no reparan el daño, no buscan atender pastoral, psicológica y materialmente a las víctimas, no están atendiendo las indicaciones del Santo Padre. Esto es bien importante. Y ahora bien, los victimarios. Este es un tema que no se toca y que desde mi punto de vista también es importante tocar. No las víctimas, sino los victimarios, los que abusan, que cometen a veces crímenes abominables y sin embargo también merecen acompañamiento jurídico, psicológico y pastoral. No para exentarlos de sus responsabilidades, sino para que la iglesia también se haga presente ante la incongruencia y el crimen que estas personas muchas veces han cometido.
A su servidor, por una serie de situaciones personales, le ha tocado lamentablemente tener que escuchar y que atender, en cierto sentido, a víctimas desde el año 96. Es tremendo, es escalofriante. Es escalofriante. Y con toda la solidaridad y simpatía por las víctimas, también hay que ponerle atención a los victimarios, que merecen muchas veces pena de cárcel, pero merecen no ser abandonados pastoralmente. Eso también es importante decirlo, porque en el momento en que abandonamos a un ser humano altamente pecador por su pecado, traicionamos el mensaje de Jesús, que siempre va por la oveja perdida, por la más perdida, es decir, por mí. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta aquí de presencial. La hermana Roberta le va a comentar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bonita la ponencia. Yo creo que todo es una riqueza para que lo podamos nosotros meditar, pero me quedo con esta, o mejor dicho, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que nuestras catequesis verdaderamente sean misioneras? Que pensemos en el futuro de la Iglesia. Y al mismo tiempo, ¿cómo hacer para que el sueño del Papa Francisco nosotros lo podamos hacer realidad en nuestra vida? Ser una iglesia verdaderamente en salida, 100% misionera. Gracias. Sí, no sabría yo responder a cabalidad esta pregunta, pero en su contenido, pero sí en su método. Yo creo que lo que nos hace falta mucho es una nueva imaginación misionera. Es decir, ¿cómo hacer para que la catequesis sea misionera? Pues llevando la catequesis a espacios inéditos. Y unas veces nos funcionará y otras veces no, pero corregimos y volvemos a arriesgarnos a un nuevo espacio, a un nuevo ambiente, a un nuevo lenguaje, a un nuevo método. Yo lo que veo en Internet, voy a hacer un poco una caricaturización, a lo mejor esto meritaría más comentarios, pero no es tan caricatura, no es tan simplificación. Yo lo que veo en Internet es una gran cantidad de personas que en nombre de la fe, de la devoción a la Virgen María, y supuestamente que muy fieles al magisterio y a la tradición, se dedican a mortificar al Papa Francisco todos los días. Porque esas personas se consideran un criterio superior al del magisterio del Santo Padre y juzgan qué está bien y qué está mal con una salamería extraordinaria. Eso sí, lo noto por todos lados en el Internet, pero no noto métodos y presencias catequéticas inundando YouTube, inundando Facebook y Twitter. No lo noto. Seguramente las hay, más bien, sí las hay. Pero a veces las que yo me he encontrado son cursos catequéticos en YouTube, con métodos que muchas veces no dominan las tecnologías del Internet, simplemente videitos grabados, tal vez así como este, que se reproducen y que se esperan que la gente encuentre de alguna manera, y es necesario construir con el lenguaje propio del Internet, dominando las distintas plataformas, etcétera, una capacidad para que haya recursos catequéticos accesibles a todos y haya cursos de catequesis que hoy puedan ser consumidos en Internet con plena validez eclesial y eclesiástica, ¿no? Creo que hay que inundar el Internet de eso. Hay que inundar las escuelas públicas. Las escuelas públicas requieren una nueva presencia misionera. Oye, pero es que no nos dejan dar clases ahí de catecismo. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se requiere que misioneros jóvenes, a lo mejor alumnos, a lo mejor maestros, aprovechando que están al interior de la escuela pública, aprovechen esa ocasión para promover, hacer amistad y promover con quien se quiera, con libertad y se deje, espacios de formación catequética interesantes.
Voy a poner un ejemplo, nada más para que se entienda hacia dónde voy en este punto. Si 3 o 4 personas homosexuales organizan el día de hoy, enfrente de la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, un performance, un striptease, y se desnudan, eso va a ser permitido en nombre de la pluralidad. No sé si me explico. Pero si hacemos un rosario viviente enfrente de la rectoría de la universidad, vamos a ser expulsados del campus universitario. Tenemos que reaprender a dar esas presencias y esas luchas con paciencia, con prudencia, pero también con valentía, porque se requiere una nueva presencia cristiana en las escuelas públicas, en todos los niveles. Ya se nos olvidó que durante algún tiempo y en muchos países existían parroquias universitarias, parroquias que acompañaban a las universidades públicas totalmente laicas y seculares. En la UNAM existe una parroquia. La universidad más grande del mundo, con 280,000 estudiantes, tiene una parroquita chiquita que está a cargo de los dominicos, que es el CUC. Y no hay más. Chale, perdónenme, pero no sé, eso no puede ser. No puede ser. Tiene que haber nuevas presencias evangelizadoras y catequéticas para la escuela pública, para los empresarios. Pues ya existe USEM, pero no es catequesis. Catequesis, entendiendo la vocación empresarial, para empresarios. ¿Verdad? Pues eso es nuevo. Eso es nuevo, para predicar la buena noticia de Jesús en el trabajo, en el mundo del trabajo. Catequesis, verdadera catequesis. Formación permanente, etcétera, ¿no? Hay que imaginar cosas nuevas. A veces yo, en otros ambientes, ¿verdad? No en este, pero digo, ¿por qué no estamos soñando con evangelizar la Estación Espacial Internacional? Porque nos suena a ciencia ficción. Y los chinos esta semana ya inauguraron su estación espacial propia. Y en la iglesia estamos todavía pensando aquí si vamos a visitar al vecino de junto. No, tenemos que tener sueños de ese tamaño, de ir a Marte, de ir a la Luna, de ir a Palacio Nacional, de ir a la escuela pública, volver a los sindicatos. Todos los sindicatos de este país nacieron de las parroquias, gracias a la encíclica Rerum Novarum. Y hoy casi no hay pastoral obrera. Entonces tenemos que recuperar los espacios también de los trabajadores, y de los indígenas, y de los campesinos, y de todos lados, con nuevos métodos, con nueva alegría, y viviendo una nueva aventura misionera, por supuesto. Gracias, doctor. Definitivamente una iglesia en salida, si no se asume, no se redime. Gracias. Hay una pregunta aquí con el padre Rodrigo, provincial de Chiapas. Muchas gracias por todo este contenido hermoso, ¿verdad? Que nos ayuda a repensar nuestra catequesis. La pregunta es parecida a la que hizo la hermana, ¿verdad? Pero ya lo respondió usted muy bien. Nomás nos queda que lo entendamos, lo que usted nos dijo, porque a veces lo escuchamos, ya lo escuchamos en el discurso de entrada de Monseñor Fidencio, que antes se hablaba de una iglesia de sociedad perfecta, y hoy pues tiene que ser ministerial, ¿verdad? Que brote desde el bautismo, que sea sinodal, de diálogo, que sea ya no circular dando vuelta como licuadora, sino espiral. Y usted toda esa riqueza que nos habla de salir a los nuevos areópagos, ¿verdad? Como San Pablo, con creatividad e inteligencia. Pero nosotros, los de aquí, estamos contentos. En mi poca experiencia, espero no ofender, en mi poca experiencia creo que estamos contentos con que ya dimos un paso adelante de una iglesia sacramentalista, de una iglesia de preguntas y respuestas, memorística, de una iglesia ocasional, a ver qué le das al niño, a una iglesia que crea procesos, y ahora de tinte catecumenal. Pero nos quedamos todavía encerrados en lo nuestro. Creamos procesos, tenemos procesos, pero que vengan, que se inscriban y les damos proceso. Hoy el Papa nos habla de catequistas misioneros. Usted nos dice ser creativos. La pregunta era cómo ser verdaderamente misioneros. Sean creativos, sean creativos. Si los chinos ya tienen su propio medio de comunicación espacial, bueno, nos está invitando a ser creativos. No solamente crear procesos, libros, de manera catecumenal,
sino también desde la misión, cómo llevarlo a los medios de comunicación, creando verdaderos procesos, claro, con ese lenguaje, y cómo salir a las periferias o las zonas urbanas o a los mercados, desde la catequesis. Ya lo respondió, Padre, gracias. Sí, sí. Muchas gracias, Padre, pues totalmente de acuerdo y gracias por el aporte, muchas gracias. El tiempo es superior al espacio, dice el Papa, y eso significa que hay que privilegiar los procesos por encima de los puestos. A veces creemos que si tenemos un puesto vamos a poder hacer todas las cosas que soñamos. Es más importante que los puestos y que el carrerismo al interior de la iglesia, impulsar procesos. Y a lo mejor nosotros no vamos a ver los frutos, pero sí nuestros nietos, si hoy comenzamos, ¿no? Entonces sí hay que impulsar los procesos y echar a andar a lo mejor, por así decirlo, una piedra que nosotros mismos no vamos a ver hasta dónde va a llegar. A lo mejor nos vamos a quedar, como en el Antiguo Testamento, ¿no?, viendo la tierra prometida, ¿no?, en la frontera de la tierra prometida, y nos vamos a morir, pero otros avanzarán y llegarán a esa periferia si nosotros nos ponemos en movimiento, ¿no? Así es, no, pues muchas gracias. Tengo una pregunta más que le quieren aquí hacer. Dice, ¿el discernimiento cristiano será fundamental para identificar signos, gritos y realidades y responder o atender, pero gana el inmediatismo? Somos iglesia que quizá responde reaccionando. Exacto. ¿Qué palabras nos ofrece ante ello? Sí tenemos el vicio en México y en otros países de América Latina de ser reaccionarios, es decir, de actuar por reacción. Al interior de la iglesia además hay grupos especializados en este enfoque que dan pláticas más o menos así. Primero te enseñan el enemigo y luego, viendo que grande es el enemigo, te invitan a actuar. Acción por reacción. Esa no es la pedagogía de Cristo. Cristo no vino a anunciar apocalipsis, es decir, en el sentido negativo del término. O sea, no vino a anunciar desastres para alertarnos y ponernos en movimiento. El anuncio de Cristo es querigmático, es la muerte ya no domina, el pecado ya no domina, yo he vencido al mundo. Ese es el anuncio de Cristo. Tenemos que aprender a actuar querigmáticamente, es decir, que con problemas o sin problemas siempre seamos misioneros. La misión no brota de que los males del mundo son muy grandes, sino brota de la plenitud, o sea, de la plenitud que encontramos en Cristo, que dado que inunda nuestro corazón, no la podemos contener y buscamos ir hasta la última frontera. Es bien diferente una iglesia reaccionaria de una iglesia querigmática. De repente me viene el pensamiento, no es el único, pero por ejemplo de muchas personas que están involucradas en grupos pro vida y pro familia, que con muy buena intención defienden la vida y la familia y se arriesgan a dar grandes luchas culturales y cívicas, pero que a veces caen en la tentación de ser reaccionarios. Es decir, de hacer combates totales contra un enemigo aparentemente muy grandote, sin construir puentes con esa persona. El Papa nos dice, los católicos no tenemos enemigos, tenemos adversarios. Y la diferencia es que el adversario le tendemos la mano. Al adversario que promueve la homosexualidad, le tendemos la mano. Reconocemos algo de verdad que pueda haber en medio de sus muchísimos errores. Y gracias a que construimos ese puente, lo invitamos a que nos podamos, en algún momento, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en algún momento nos podamos reencontrar en la caridad y en la verdad de Cristo. Las luchas puramente reaccionarias no construyen puentes, sino que los dinamitan. Por eso, el Papa Juan Pablo II pidió perdón en el año 2000 por todas las actitudes reaccionarias que la Iglesia ha tenido a lo largo de la historia, cuando ha creído que es a través, por ejemplo, de la espada como se debe de afirmar la fe. El Papa Juan Pablo, Benedicto y hoy Francisco se lamentan de esta actitud de cruzada. La cruzada no es una manera de evangelizar.
la manera de evangelizar o es querigmática o no es nada. No sé si me doy a entender en esta perspectiva. Sí, creo que ha sido muy claro en todas las respuestas que ha dado a estas inquietudes. Hay muchas inquietudes, doctor, muchas tanto de manera virtual que también aquí nos han llegado, pero ya el tiempo no nos lo permite, pero bueno, vamos a tratar de tener estas preguntas, hacérselas llegar y en su momento usted nos ayude a darles una respuesta clara. Sí, pues le agradecemos mucho su presencia. Yo les agradezco la paciencia, estoy a sus órdenes en Facebook, Rodrigo Guerra López, y en www.cisaf.mx. Muchas gracias. No, muchas gracias. Queremos también, gracias. Queremos entregarle un pequeño detalle de parte de Monseñor Fidencio, obispo de Querétaro y también presidente de la Dimensión, y también como el equipo de la DINEC, queremos hacerle. Muchas gracias. Doctor Rodrigo Guerra, es usted un ejemplo de laico comprometido. Yo creo que para todos mis compañeras y compañeros catequistas, pues nuestros sacerdotes, nuestro pastor, Monseñor Fidencio, de verdad que nos da un gusto y nos pone usted ahora sí de cara frente a la doctrina social de la Iglesia. Ahí es donde tenemos que abrevar para ver cuál es nuestro papel. Se necesita un catequista nuevo, renovado, como ya lo decían los documentos de la Iglesia que nos han ido dando, pero yo creo que en este momento todos salimos muy motivados para ser comprometidos socialmente, ir donde nos necesita el más pobre. Doctor Guerra, muchas gracias, muy amable, un aplauso para él. Bueno, pues parece ser que este comienzo del Congreso pues nos da con todo, ¿verdad? ¿Estamos animados con este inicio o no? Y si así estamos con el inicio, imagínense los días que vienen. Pues bueno, vamos a dar algunas indicaciones sobre todo para el trabajo. Como ustedes sabrán, nosotros elaboramos unas fichas de trabajo. Primero voy a dar las indicaciones para los presenciales, ¿sale? En el folder que les hemos entregado, ustedes encontrarán la ficha número 1, ¿sí? La ficha número 1, que necesitamos que ustedes sea un trabajo particular. Se tomen el tiempo de poder resolver esta primer ficha y ya les indicaremos en qué momento nos las entregarán. Quizá esta noche puede ser de trabajo, de reflexión, para que puedan ustedes tener el trabajo de la ficha número 1. También les voy a pedir un poquito de paciencia en lo que terminamos la transmisión para darles las indicaciones siguientes. Para el trabajo en línea, todas las personas que están siguiendo nuestra transmisión en Facebook, el trabajo será de la siguiente forma. En este grupo privado, ustedes van a encontrar directamente las dos preguntas. Hay un archivo descargable también, un PDF que ustedes pueden descargar para tener las dos preguntas, o bien la imagen que está ahí, ustedes pueden entender la ficha de trabajo. También aquí en el apartado de comunicados vamos a poner un vínculo para que ustedes puedan entrar a un formulario y ahí puedan entregarnos las respuestas de este trabajo en línea. Les pido por favor que seamos muy atentos en esto. Ayudemos a que esta comunidad pueda seguir creciendo. Si tú has logrado comprender este trabajo, ayúdanos a que si algún catequista no le queda claro cómo realizar su trabajo privado, lo puedas guiar también ustedes ahí desde sus diócesis. Y pues bueno, este congreso pinta para estar maravilloso. Tenemos grandes ponentes, vamos a tener grandes interacciones y pues bueno, los invitamos a seguir viviendo. A todos los que nos están siguiendo en estas transmisiones, no olviden que mañana comenzamos con la Eucaristía, 9 de la mañana, por favor, para que se conecten puntualmente y también puedan estar atentos a las transmisiones de todas las conferencias que tenemos preparados para ustedes. Pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Todo el equipo base, Monseñor Fidencio, equipo DINEC y equipo Querétaro, les mandamos un afectuoso saludo y les deseamos excelente jornada de trabajo. Muchísimas gracias.